Buenos días, mi nombre es Augusto Vilariño, soy médico neurocirujano del Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda y en la siguiente clase vamos a estar hablando de presión intracraneal. La bibliografía que utilicé para la realización de esta clase es el libro de Introducción a la Neurocirugía, la segunda edición, de los doctores Mesadri, Boland y Sokolowski. Es un libro que para este momento de formación en el que se encuentran es bastante conceptual, que es lo que voy a intentar transmitir durante la clase, que se lleven conceptos generales y que sean útiles para el día de mañana, hagan la especialidad que hagan, y en el caso que se encuentren frente a un paciente con algún tipo de patología neuroquirúrgica, tengan un conocimiento y una posibilidad de interpretar qué es lo que está sucediendo con el paciente mediante estos conceptos, ¿no? Bueno, ya para comenzar la clase vamos a definir la presión intracraneal como una variable fisiológica que va a resultar de la combinación de múltiples presiones. Estas presiones van a ser la presión atmosférica, la presión hidrostática y la presión de llenado. La presión atmosférica es la ejercida por la presión de la atmósfera, ¿sí? Que muchas veces uno no tiene en cuenta esta presión, pero tiene que saber que esta presión existe y que se va a transmitir de forma indirecta al espacio intracraneal a través de los vasos. Después vamos a tener la presión hidrostática, que va a ser producida por la columna de líquido cefalorraquídeo en todo el compartimiento craneoespinal y va a estar sometida a la fuerza de la gravedad. Por último vamos a tener la presión de llenado, que va a estar determinada por la relación entre el volumen del contenido intracraneal y la elastancia total del sistema, ¿sí? La elastancia total del sistema, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Es la posibilidad o la capacidad de distenderse que tienen los distintos tejidos, ¿sí? Como respuesta fisiológica ante los cambios de presión a los que se vea sometido. Vamos a definir entonces que la presión intracraneal va a ser una determinante de la presión de perfusión cerebral y que es directamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral. Bueno, vamos a comenzar a definir síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, vamos a decir que el síndrome de hipertensión endocraniana es un conjunto de signos y síntomas producidos por un incremento en el volumen del contenido intracraneal y que más adelante vamos a hablar sobre las consecuencias, ¿sí? Entonces, fisiopatológicamente, ¿cómo vamos a interpretar esto? Vamos a utilizar la ley de Monroe-Kelly, que plantea el cráneo como una esfera rígida e inextensible que contiene componentes con características líquidas o de gel viscoso y por lo tanto que son incomprensibles, ¿sí? ¿Cómo se van a componer los distintos tejidos? Vamos a tener tejido nervioso, parénquima, ¿está bien? Cerebro, básicamente, que va a ocupar un 80% del volumen total. El líquido cefalorraquídeo y la sangre, que cada uno respectivamente van a ser un 10%. ¿Está bien? El volumen total a nivel intracraneal va a ser aproximadamente de unos 1300 a 1500 mililitros. ¿Está bien? El aumento en el volumen de uno de sus componentes debe compensarse con la disminución en el volumen de los demás para mantener una presión intracraneal constante. ¿Está bien? Esto debido a lo que dijimos previamente, que es una esfera rígida e inextensible. Si uno necesita mantener una presión intracraneal constante, por una lógica, si uno aumenta, el otro de alguna manera tiene que disminuir. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo pueden verse aumentados los volúmenes intracraneales? Podemos tener un aumento del tejido cerebral. ¿Cómo es este aumento del tejido cerebral? Mediante edema cerebral, ¿sí? Por ejemplo, la inflamación o el edema producido por una lesión tumoral. Vamos a tener un aumento del líquido cefalorraquídeo que lleva a lo que es una patología con hidrocefalia. Ya en las clases siguientes irán viendo
las distintas formas que se pueden producir hidrocefalia, pero para que ahora se lleven una imagen un poco más gráfica de esto, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner también el caso de un tumor intraventricular que obstruye los distintos forámenes o las distintas salidas en realidad de comunicación entre los distintos ventrículos y obstruye el flujo normal, por ende se acumula este líquido y va a generar una dilatación de los mismos, generando un hidrocefalia, ¿sí? Puede ser por aumento de la sangre, por la vasodilatación arteriolar, ¿sí? Y bueno, como ya hablamos previamente, en el caso del edema, o el edema o el aumento del líquido cefalorraquídeo van a ser consecuencias de la aparición de una masa, como puede ser un tumor, un hematoma o cualquier otro tipo de masa intracraneal. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de tomografía. Acá vamos a ver una tomografía normal, donde podemos ver la línea media centrada, ventrículos de tamaño normal acorde a la edad del paciente, ¿no? Y uno tampoco ve ninguna masa ni intraparenquimatosa, ni extraaxial, ¿sí? Ni contenido hemorrágico. Entonces esto para que tengan un concepto de lo que es una tomografía normal. En este ejemplo ahora vamos a tener a la izquierda la tomografía que teníamos en la diapositiva anterior, ¿sí? La tomografía normal, y a la derecha vamos a tener una tomografía en la cual en la línea, o sea en el círculo punteado, ¿sí? Uno ve una densidad distinta al resto del parénquima, que eso terminó contando cómo resultó el paciente. Resultó tener una lesión tumoral primaria de alto grado, pero bueno, a lo que vamos acá es cómo este tumor empieza paulatinamente a generar edema, ¿sí? Acá podemos ver cómo progresivamente empieza este edema a ocupar surcos, ¿sí? Y empieza a aumentar el volumen intracraneal por esta lesión. En este ejemplo ahora vamos nuevamente a tener la tomografía normal a nuestra izquierda, y a nuestra derecha vamos a ver un paciente con una tomografía con un hematoma, ¿sí? Y vemos como el tamaño del hematoma, ¿sí? El volumen es tan grande que termina desplazando las estructuras y ocupa espacios que antes, ese espacio normalmente en la tomografía anterior, hagamos de cuenta que tenemos a la izquierda al paciente antes que se golpee, y se golpea y le hacemos una tomografía, vemos como el hematoma ocupó ese espacio, ¿está bien? Entonces como el volumen intracraneal fue modificado por este hematoma. Y aquí por último, en este ejemplo, otro de los componentes que puede modificar el volumen intracraneal va a ser, como dijimos, el líquido cefalorraquídeo. Vemos como en el ejemplo que venimos viendo desde la tomografía normal, va a tener un tamaño ventricular totalmente distinto al de la derecha, ¿sí? Vamos a ver como el componente acá, líquido cefalorraquídeo, aumentó considerablemente. Entonces, la perpetuación de este aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Ya sea en el tiempo o el aumento de la presión misma como valor, ¿sí? Sostenido en el tiempo, va a llevar a una isquemia cerebral producida por la disminución de la presión de perfusión, ¿sí? O por un daño mecánico que va a ser causado por las hernias encefálicas. Estas hernias encefálicas se van a producir en respuesta del aumento de la presión. El tejido, ¿sí? Busca disminuir la presión, como es la idea, ¿sí? A través de algún orificio natural que se ha producido o algún espacio que se encuentre para migrar el tejido y así intentar aliviar la presión. Entonces, dentro de las etapas del síndrome de hipertensión intracraneal, vamos a tener
que inicialmente un pequeño incremento del volumen no va a generar un aumento de la presión intracraneal debido a la presencia de mecanismos de compensación. Vamos a poner un ejemplo para que esto sea un poco más gráfico. Un tumor que comienza a desarrollarse va a empezar a generar en respuesta del cuerpo un edema perilesional, ¿sí? Una inflamación peritumoral. Esto que va a hacer, como dijimos anteriormente, un aumento del volumen intracraneal que fisiológicamente vamos a tener como respuesta estos mecanismos de compensación, que son el desplazamiento de la sangre y líquido cefalorraquídeo, respectivamente, se van a desplazar hacia el sistema venoso espinal y el espacio subaracnoideo perimedular, ¿sí? Estos poseen el sistema posee una gran capacidad para distenderse y alojar un mayor volumen. Además, el tejido cerebral, como consecuencia, se va a desplazar al espacio previamente ocupado por el líquido cefalorraquídeo, porque va a tener obviamente más lugar, ¿sí? Con disminución de los surcos y colapso ventricular. Todos estos mecanismos de compensación que hicimos en la diapositiva anterior van a constituir la capacidad de amortiguación, ¿sí? O la capacidad buffer que va a tener el sistema como respuesta al aumento del volumen intracraneal. Obviamente, estos mecanismos de compensación no son eternos, por lo que llegan a un momento en los cuales estos se agotan, ¿sí? Que van a alcanzar, como les puse acá en este gráfico, un punto crítico, ¿sí? En el cual pequeñas variaciones del volumen van a generar grandes cambios de presión. ¿Está bien? Esta etapa ya empieza a ser la etapa del síndrome de hipertensión intracraneal descompensado. ¿Sí? En esta etapa de descompensación, ¿sí? En la cual ya se agotaron los mecanismos previos, van a aparecer en los diferentes espacios intracraneales gradientes o conos de presión, que esto va a favorecer y aumentar los desplazamientos del tejido cerebral y formar lo que son las hernias encefálicas, que las mencionamos previamente. ¿Está bien? Entonces, para finalizar esta etapa, el aumento de la presión intracraneal disminuye de forma consecuente la presión de perfusión cerebral y esto va a favorecer el desarrollo de cascadas vasodilatadoras e isquémicas. ¿Sí? Vamos a poner entonces como ejemplo un tumor en el cual este se desarrolla de forma lenta, y mismo el edema perilesional va a darle al sistema una capacidad más progresiva de respuesta. El sistema va a poder adaptarse más fácilmente en el tiempo a estas variaciones, hasta que obviamente el aumento de ese tamaño tumoral más el edema que genera dicha lesión va a agotar estos mecanismos de compensación y comienza la etapa de experimentación, ¿sí? Esto no siempre sucede, muchas veces el paciente presenta obviamente manifestaciones previas, que va a depender un poco del tipo de tumor y la localización que se encuentra. ¿Está bien? Otro ejemplo totalmente distinto es la aparición, por ejemplo, en el momento de un trauma, de un hematoma. Este hematoma, al ser un aumento del volumen, en general se produce de forma abrupta y rápida, ¿sí? Agota estos mecanismos de compensación mucho más rápido, ¿sí? Por eso en el trauma, obviamente por un montón de factores más, pero esto se ve mucho más rápido y florido en el tiempo. ¿Muy bien? Aquí entonces un pequeño resumen para recordar la
etapa descompensada, que se agotan los mecanismos y pequeñas variaciones de volumen van a generar grandes cambios en los aumentos de presión intracerebral y posteriormente van a aparecer en los diferentes espacios intracraneanos conos de presión que van a favorecer y aumentar los desplazamientos del tejido cerebral y formar las hernias encefálicas. Bueno, entonces, como dijimos previamente, finalizados los mecanismos de compensación, van a aparecer las hernias encefálicas, que estas hernias encefálicas son desplazamientos patológicos del encéfalo a través de tabiques virales. ¿Está bien? Y su presentación va a variar dependiendo de la localización. Vamos a tener en hernias transtentoriales descendentes, ¿sí? Que estas pueden ser bilaterales o unilaterales, como pueden ser las del uncus temporal. ¿Está bien? Vamos a tener las subfaciales o del cíngulo, las transtentoriales ascendentes o del lóbulo anterior del cerebelo y las transforaminales o de las amígdalas cerebelosas. En las hernias transtentoriales descendentes, unilaterales o bilaterales, el diencéfalo, el tronco cerebral y el uncus temporal se van a desplazar a través de la incisura temporal y van a comprimir, en general, el nervio oculomotor, el tercer par. ¿Está bien? Esto va a generar lo que, cuando uno hace un examen clínico del paciente, ve una diferencia de tamaño pupilar, ¿sí? Que esto se llama anisocoria, ¿sí? La diferencia de tamaño pupilar se llama anisocoria, y la cara lateral del mesencéfalo y la arteria cerebral posterior. Esto va a depender si es unilateral o bilateral, dependiendo de la dirección, ¿sí? En el caso de la subfacial, la circunvolución del cíngulo va a pasar por debajo de la hoz del cerebro y va a comprimir el lóbulo frontal y la arteria cerebral anterior. En la transtentorial ascendente, ¿sí? En este caso, el lóbulo anterior del cerebelo, ¿sí? Va a ser desplazado a través de la incisura tentorial, como dice el nombre, hacia arriba, ¿sí? De forma ascendente, y comprimir la cara posterior del mesencéfalo. Esta es menos frecuente, ¿sí? Por último, la transforaminal, las amígdalas se van a desplazar a través del foramen magno y comprimir el bulbo raquídeo. Vamos a hablar de la clínica del síndrome de hipertensión endocraniana. La clínica va a ser consecuencia del efecto mecánico de las distintas hernias por la compresión de las estructuras y el parénquima, ¿sí? Como ya dijimos, vamos a tener un periodo compensado y otro descompensado. En el compensado, los síntomas típicos van a ser la cefalea, que esta cefalea suele ser orocraniana, suele ser bastante intensa y no cede totalmente con el uso de analgésicos. También vamos a tener náuseas y vómitos que se producen de forma más habitual. Esto es una regla estricta, ¿no? Por la mañana, de forma más habitual, y va a generarse por irritación directa sobre el centro del vómito. ¿Está bien? También vamos a tener diplopía, que va a ser más intensa cuando el paciente lleve su mirada hacia los laterales. Y después también vamos a tener edema de papila en el fondo de ojo, que primero vamos a ver una dilatación de las venas retinianas, y ya a medida que vaya instalándose o perpetuándose, mejor dicho, el síndrome de hipertensión endocraniana, vamos a tener un borramiento del borde de la papila y las típicas hemorragias en llamas. Ya después, cuando el síndrome de hipertensión comienza a descompensarse, vamos a tener un conjunto de signos deficitarios producidos por la isquemia cerebral y, como dijimos en primera instancia, por el efecto mecánico de las herniaciones.
¿Está bien? ¿Cómo se va a manifestar clínicamente este conjunto de signos deficitarios? Se va a manifestar a través de alteraciones en el estado de alerta, alteraciones en los reflejos pupilares, mismo de la simetría de las pupilas, movimientos oculares también van a estar alterados, la función motora y funciones neurovegetativas. ¿Sí? Todos estos signos de deterioro progresivo del paciente se va a llamar síndrome de deterioro rostro caudal. ¿Sí? Y se desarrollan de forma progresiva en diferentes etapas. Muchas veces es difícil, ¿sí?, de diferenciar etapa por etapa porque los signos o los síntomas que presenta el paciente suelen o pueden solaparse. ¿Sí? Aquí podemos ver las diferentes etapas del deterioro rostrocaudal, que va a comenzar con una etapa diencefálica temprana, luego la tardía, la mesencefálica y por último la pontovulvar. ¿Sí? Como dijimos anteriormente, cada una va a tener sus signos a nivel del estado de conciencia, su patrón respiratorio, su estado de las pupilas, una respuesta oculocefálica y una respuesta motora también. Como les dije, muchas veces es difícil diferenciar plenamente una etapa de la otra. Muchas veces los síntomas del deterioro se van solapando, ¿sí? No es que sucede uno a continuación del otro de una forma encadenada y prolija, ¿sí? A eso me quiero referir y quiero que lo tengan en cuenta, pero sí es importante que uno tenga bien en claro los estados de conciencia, como uno ve las pupilas, las respuestas oculocefálicas que obtiene y la respuesta motora también. El patrón respiratorio obviamente es importante, muchas veces es un poco más dificultoso diferenciar de forma clara un patrón del otro. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el registro de la presión intracraneal, ¿sí? Es una forma objetiva de tener un valor de la presión intracraneana, ver de forma objetiva y no solamente por la clínica y la sintomatología del paciente, qué está sucediendo con su presión dentro de su cabeza, ¿sí? Y el registro de la presión nos va a permitir también conocer la TAM, implementar medidas terapéuticas para mantener una PPC adecuada y proteger el encéfalo del extremo. ¿Qué pacientes van a requerir un monitoreo de la presión intracraneana? Van a ser aquellos pacientes con un TEC con un Glasgow menor o igual a 8, aquellos pacientes que estén en un caso de intubación orotraqueal y tengan una tomografía patológica. Perdón, no aclaré que todo paciente con un Glasgow menor o igual a 8 es un paciente que debe intubarse, ¿sí? Por eso estamos hablando de un paciente con un monitoreo neurológico, un paciente intubado con una tomografía patológica, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan un traumatismo encefalocraniano y sea necesario optimizar la terapéutica, por uno al intubar al paciente pierde una ventana clínica, ¿sí?, de respuesta, de poder interactuar con el paciente. Entonces el monitoreo nos permite objetivar esto. Y también en algunos casos controles posoperatorios como son los hematomas o alguna patología no de urgencia que el paciente vaya a quedar intubado. ¿Está bien? Tenemos diferentes formas de monitorear la presión. Vamos a dividirlo en dos grandes categorías, de forma aislada o continua. La aislada va a ser mediante una punción lumbar con una manometría en la columna de agua, ¿sí? ¿No? Es una punción lumbar y ve a través de esta manometría en la columna de agua
cuánto tiene el paciente de presión, ¿sí? Otra forma ya va a ser de forma continua mediante un transductor de presión colocado a nivel intraventricular. El monitor colocado a nivel intraventricular siempre va a ser el más fidedigno. Y además el intraventricular viene con el catéter intraventricular, o sea, con el catéter de drenaje. Entonces, en este caso, que no en todos los pacientes lo van a requerir, podemos tener dos beneficios a la vez, que va a ser sacar uno de los componentes dentro de la cabeza, dentro de los que hablamos de tejido encefálico o tejido en general, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Acá uno puede evacuar líquido cefalorraquídeo según el paciente lo requiera y disminuir así uno de los componentes. ¿Está bien? Después vamos a tener los intraparenquimatosos, los subaracnoideos o los subdurales o extradurales. Los más utilizados en nuestra práctica son los intraparenquimatosos y los intraventriculares. La presión intracraneal, normalmente los valores van a ser entre 5 y 10 milímetros de mercurio. En este caso, la bibliografía que utilizamos para la clase postula como límite superior 15 milímetros de mercurio. Todo va a depender un poco de donde lo lean. Hay una bibliografía que también plantea 20. En la práctica solemos utilizar 20 milímetros de mercurio. ¿Bien? Y la forma de la onda, de la PIC, que uno va a ver en el monitor, ¿sí? del registro de presión intracraneal, depende de la velocidad del trazado, que normalmente este trazado es de 25 milímetros sobre segundo. La onda de la presión intracraneal va a poseer 3 picos. En la próxima diapositiva vamos a ver un gráfico. El primer pico va a ser el pulso arterial, P1 se llama, o también de percusión, que es la pulsación de los plexos coroideos de los grandes vasos. Después vamos a tener el P2 o tidal, que va a representar la elastancia del sistema. Y por último, el tercer pico, P3 o dícrota, que es la presión venosa. Aquí tenemos el gráfico que mencioné previamente, que tenemos en la curva superior una onda de presión normal, donde tenemos P1, P2, P3 de forma respetada. Recordemos P1 como percusión, P2 tidal, P3 dícrota, ¿sí? Y en la curva inferior vamos a tener una onda de presión alta, donde el tidal o P2, ¿sí? va a estar aumentada, lo que va a estar evidenciando una disminución de la complacencia del sistema. ¿Está bien? Con respecto al tratamiento del síndrome de hipertensión endocraniana, vamos a tener como objetivo proteger al encéfalo del efecto mecánico y la isquemia global, que es lo que venimos hablando a través de la clase, ¿sí? Las consecuencias de la hipertensión endocraniana. Y esto lo vamos a tener a través de medidas generales y medidas específicas. Estas medidas se van sobre todo a utilizar para un paciente con un síndrome de hipertensión endocraniana descompensado, ¿sí? Obviamente en el paciente compensado hay distintas terapéuticas y siempre la más importante es tratar de resolver lo que está causando la hipertensión endocraniana del paciente antes que se descompense, obviamente. Bueno, entonces ya para tratar al paciente con una hipertensión que comienza a descompensarse, vamos a tener medidas generales que son la sedación, el relajar, la ventilación mecánica, la cabecera de la cama del paciente a unos 30-45 grados. Esto va a ser para favorecer el retorno venoso y evitar la congestión intracraneal, ¿sí?
y normalizar las diversas variables fisiológicas como son la presión arterial, la fiebre, la ventilación, etc. ¿Sí? Después ya vamos a tener medidas específicas cuando se suelen instaurar tanto las generales como las específicas, ¿sí? Muchas veces en conjunto. De todas maneras, las específicas se van escalonando a medida que la respuesta del paciente o el manejo de la hipertensión endocraniana del paciente no es bueno, no responde a estas terapéuticas. ¿Está bien? Ya dentro de las específicas vamos a tener el drenaje de líquido cefalorraquídeo, que bueno, como lo hablamos en la diapositiva sobre los diversos mecanismos de registro de la hipertensión, vamos a tener el beneficio de evacuar líquido cefalorraquídeo por un lado y medir la presión por el otro. ¿Está bien? La hiperventilación, corticoides como fármacos, esto se utiliza más para pacientes con patología oncológica, manitol, cloruro de sodio hipertónico, esto va a ser para disminuir también el componente de edema. Más adelante vamos a tener el coma barbitúrico y la posibilidad de las mantas térmicas para generar hipotermia en el paciente. De todas maneras, esto les aclaro entre paréntesis que se encuentra discutido porque bueno, no está muy claro el beneficio o no de llevar al paciente a una hipotermia, ¿sí? De todas maneras es algo que se utiliza. Y bueno, ya cuando todas estas medidas no son suficientes para el manejo de la presión intracraneal del paciente, está la craniectomía descompresiva, que muchas veces uno, con la tomografía del paciente y con la patología que tiene el paciente, puede presumir que todas estas medidas no van a ser suficientes, entonces directamente se realiza el procedimiento, que es la cirugía, la craniectomía descompresiva, o la craniectomía descompresiva ya secundaria, que es cuando se nos acabaron todas las instancias previas y el manejo de la presión no es bueno, se decide realizar una craniectomía descompresiva, que ya van a hablarlo más adelante, pero para que se lleven una idea general ahora, básicamente es resecar una craniectomía, como dice el nombre obviamente, un gran fragmento de calota que lo que permite es darle lugar al cerebro para que se expanda y pueda tener el componente ese rígido, dejar de serlo y ya expandir, según sea necesario o según lo requiera el cerebro, y no generar más daño, ¿sí? Por efecto mecánico y por esquema. Bueno, espero que esta clase les haya dejado los conceptos generales que siempre busco que se lleven en esta clase. Dejo mi mail también, no duden en comunicarse conmigo si tienen alguna duda o algo no se entendió de forma clara. Y bueno, muchas gracias por su atención.